Más o menos estamos con el ministro de Economía, Amado Boudou. Ministro, gracias por venir. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Buenas noches. Hay ya anunciado para mañana, convocado desde Presidencia para algún anuncio en Casa Rosada. Y todas las versiones y los trascendidos señalan que tendría que ver con el aumento de los jubilados. No sé si es el adelanto de la movilidad jubilatoria correspondiente a septiembre. Habría que preguntar en Presidencia. De todas formas, seguro que va a ser alguna buena noticia, así que es bueno que la de la Presidenta de la Nación. ¿Vinculada con jubilaciones? Y veremos mañana. Hablando de jubilaciones, hace un par de semanas aquí estuvieron diputados de varios partidos, de alguna manera respondiéndote a vos, a la Presidenta, a Kirchner, que desde que el tema aumento de la jubilación mínima está en discusión, la respuesta es, nos dicen cómo financiar, no se puede financiar. Bueno, estuvieron aquí presentando la manera en cómo ellos consideran que se puede financiar el aumento en la mínima a los jubilados, o en algunos casos incluso el pago de la deuda acumulada. Esto es un pequeño resumen de los fundamentos del origen del financiamiento. Recomponer los saberes para no continuar con la situación en la que estamos hoy, en donde la gran mayoría de los jubilados perciben la mínima o una ultra mínima. En el dictamen nuestro incorporamos el financiamiento. Primer tema, restitución de las contribuciones patronales a los niveles que éstas tenían en el año 1993, solo para las grandes firmas. Acá no hay ningún debate sobre dinero, el dinero está para hacer lo que hay que hacer y atender una urgencia. Acá hay un esquema por el cual los recursos del ANSES en realidad terminan siendo o alimentando el financiamiento de la estrategia de política económica del gobierno nacional. Que el ANSES esté para pagar jubilaciones, que el ANSES no esté para financiar otras cosas. 82% de la jubilación mínima, estamos de acuerdo, creemos que es importante, que es necesario y además que es posible. Diputados de la oposición, Proyecto Sur, Coalición Cívica, pero también aliados del gobierno como Martín Sabatella, dicen que es posible. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Primero, cuando se habla de los fondos del ANSES, no queda claro si hablan de los recursos de ANSES o del stock. No, y esto ya lo explicamos bastante. El flujo no es cierto lo que están diciendo, o tendrían que proponer algunas medidas a bajar. Porque, por ejemplo, las asignaciones universales, no hablemos ya de la asignación universal por hijo, que fue una medida que tomó este gobierno y se financia con estos recursos, sino todas las asignaciones familiares son desde siempre financiadas con el ANSES. Y acá otra vez, para que se digan las cosas tal cual son, el 45% de los recursos del ANSES son impuestos y es el 15% de coparticipación. Entonces, estos recursos financian, por ejemplo, la asignación universal por hijo, la asignación universal, el seguro por desempleo y el sistema previsional. Ahora, ¿qué pasa con el aumento de aportes que proponen como... Bueno, esa es una propuesta. Yo te iba a decir, sería bueno que todos los proyectos vengan con su propuesta y que en el Congreso estén con su propuesta de financiamiento. Además, así lo exige la ley. La ley de administración financiera exige que todos los proyectos de ley que impliquen una mayor dotación tienen que tener cuáles son los recursos. Eso no es lo que está pasando. Eso es cierto para los proyectos que están en el Senado. No es cierto para los proyectos que están en diputados, donde bueno, sí... es insuficiente ese aumento del 10% en las contribuciones patronales, pero ahí habría que entrar en otra discusión. Nuestro país, desde el 2003 a la fecha, ha generado 4,5 millones de puestos de trabajo. Está haciendo un esfuerzo muy fuerte por un mayor blanqueo de la economía, un mayor nivel de trabajo registrado. Bueno, hay que ver también si vamos a seguir en esta estrategia o si se decide cambiarla. Nosotros estamos convencidos que hay que seguir trabajando para que se amplíe la base de aportantes a través de un mayor nivel de empleo registrado. Si se aumentaran los aportes, habría más trabajo informal, más negreo. Yo creo que estamos en un proceso de incorporación de trabajo formal y de creación de puestos de trabajo que, bueno, podría sufrir una baja del crecimiento si se cambia la situación actual. A ver, otra fuente posible que algunos de los legisladores la mencionaron. Tema subsidios. ¿Cuánto está gastando? Más allá de cuánto esté gastando. ¿Cuánto está gastando el Estado Nacional en subsidios? Yo creo que esa es una pregunta, perdóname Marcelo, falaz.
¿Por qué falaz? Porque el nivel de subsidios tiene que ver con el nivel de tarifas. Sí. El nivel de tarifas tiene que ver con los precios, tanto lo que es la producción como lo que es el consumo de las familias. Bueno, entonces, vos fíjate que al mismo tiempo se quiere dar todos los debates sin separar la paja del trigo, porque esto implicaría un aumento de precio. Entonces, después sería el problema de los precios. Yo creo que Argentina tiene... Pero, a ver, con un ejemplo puntual, hoy lo planteé en la radio y generó mucha indignación de gente que contrastaba con estos datos que yo te voy a dar. Me fijé cuánto pago de electricidad, en el último bimestre, por 730 y pico de kilowatts, pagué 47,77. Una factura de 170, tenía 120 de subsidio y pagué nada más que 47,77. No hace falta que te explique que yo no necesito que me subsidien. Como en mi caso, hay miles. El gobierno está subsidiando en electricidad, en gas, dejemos transporte de lado que es mucho más complejo. Pero en electricidad, en gas está subsidiando a gente de clase media alta y clase alta. Vos sabés muy bien, esto cuesta... Vos sabés muy bien que el año pasado se llevó adelante un intento muy serio y muy fuerte para un primer reacomodamiento de tarifas. Muy fuerte, lo de muy serio fue mal implementado. Mirá, bueno, pues no es que me subían la tarifa a mí, aparecían debajo de la... Yo lo que creo es que cada vez que el gobierno baja mostrando aumentos de 300 o 400%. ¿Sabes qué me hace acordar esto? A la discusión de las reservas. Nosotros intentamos tomar una medida que iba en el sentido de recomponer algunas tarifas y esto iba a permitir bajar algunos subsidios. Porque después tenés temas como el de transporte, que también es para discutir más largo y creo que tiene otro impacto. Y la verdad es que todos los que hasta el día anterior decían que había que hacerlo, al día siguiente no nos acompañaron. Y hubo un intento legislativo... Estás hablando de tarifas, del aumento de tarifas. Hubo un intento legislativo de intentar dar marcha atrás el esfuerzo que había hecho el gobierno para reacomodar tarifas. Entonces, yo creo... van a dejar los subsidios porque lo hicieron mal y no pudieron llevarlo a la práctica el año pasado. Van a dejar las tarifas subsidiadas para todos de por vida. Es un tema que estamos evaluando permanentemente y que en algún momento iremos avanzando también. Pero, otra vez, no se puede meter todos los temas en la misma discusión porque si no se termina diciendo nada. Y te doy un ejemplo. Cuando fuimos al Congreso y se decía, bueno, este aumento de jubilaciones implica 25.000 millones al año e implicaría un 2% de déficit del PBI. Al mismo tiempo estaban intentando bajarle recursos al Estado, el 15% de coparticipables, una reducción del impuesto a las ganancias, la discusión por eliminar las retenciones, es decir, déjame detenerme en definitiva, al mismo tiempo te decían, aumenten las erogaciones y reduzcámosle los recursos. Quieren llevar al modelo de administración financiera a lo que fue en otras épocas, que fue un Estado que funcionaba permanentemente con déficit fiscal. Llevamos 7 años con superávit fiscal, creemos que es una política de Estado que no debiera ser solo del gobierno, sino que debiera ser de la clase política, porque ya sabemos lo que pasó cuando había déficits fiscales recurrentes. Entonces nos gustaría que nos acompañen en esto, que es para todos los argentinos. Yo recuerdo cuando se discutía la asignación universal o algún instrumento parecido para cubrir las necesidades de los más pobres del gobierno, también la respuesta era no hay manera de financiarlo. Y de buenas a primeras, con decisión política, la plata apareció y tenemos asignación. ¿Sabés cuál fue la decisión política? ¿Cuál fue? Retomar el sistema ex-AFJP. Esa fue la decisión política que permitió... Eso había pasado... poner... Sí, bueno, mucho pero estábamos antes. No, mucho antes. Y en el transcurso... En el año en que se puso en funcionamiento. Entonces, la presidenta tomó la decisión política de enviar al Congreso la ley de eliminación del sistema de AFJP y la recuperación del sector público de esos flujos. Nosotros estuvimos evaluando el funcionamiento de esa medida y cuando evaluamos que se podía financiar en el tiempo, que no era una promesa de un día, sino que se podía financiar en el tiempo, se puso en funcionamiento la asignación universal por hijo. Entonces estoy de acuerdo, hubo una decisión política, que fue una política de Estado, que fue recuperar el sistema que tenían las AFJP para la administración pública, y esto permitió otra decisión política financiada con seriedad, que era la puesta en funcionamiento del sistema de asignación universal por hijo. No pueden verse los hechos aislados.